Hoy quiero empezar una serie de mensajes que he denominado Despierta el alma, despierta el alma. Y vamos a estar en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Así que si usted tiene su Biblia por ahí en el teléfono, su Biblia física, no está de más que me acompañe. Yo creo que es una práctica que todos los creyentes deberíamos de hacer. Y juntos seguir la escritura, lo que dice la palabra de Dios. Pero antes de ir al texto, hoy el tema que quiero tratar, o el título que le he puesto a este sermón es: la historia no termina aquí. La historia no termina aquí. Y eso tiene que ver, hermanos, con el desánimo y el agotamiento emocional, ¿verdad? Yo quiero decirle que ¿cuántos aquí han tenido momentos difíciles en la vida? Puede levantar su mano. Todos, ¿verdad? Hay gente que levantó las dos manos y los pies, ¿verdad? ¿Quién no puede, verdad? Porque se está recuperando, pero todos hemos tenido momentos difíciles, momentos oscuros en nuestra vida. Pero yo quiero recordarte en esta mañana que no hay ningún momento oscuro que defina el final de tu historia. Dios, y esta es la idea central del mensaje en esta mañana, Dios se acerca al corazón cansado, Dios restaura las fuerzas, Dios corrige nuestra perspectiva y Dios muestra que todavía hay propósito por delante para cada uno de nosotros. Entonces, nunca declares terminada una historia que Dios todavía está escribiendo. ¿Usted escuchó eso, muchachos? ¿Lo escucharon? Nunca declaren terminada una historia que Dios sigue escribiendo. Dios sigue escribiendo una historia para cada uno de nosotros, para su gloria. Amén. Cuando nosotros leemos un libro o vemos una película, sabemos que no debemos detenernos en la escena más difícil. Hay una película que a mí me genera un poquito de ansiedad, se llama En búsqueda de la felicidad, de Will Smith. ¿Se acuerdan de esa película que él protagoniza con el hijo? La vida de ese hombre cada vez va de mal en peor, ¿verdad? La película es desgracia tras desgracia. Han habido momentos, yo francamente ahora si aparece por ahí yo no la veo porque me genera una angustia, ¿no? Cuando se ponen las cosas bien para este hombre, ¿verdad? Para su hijo, llegan a extremos, se quedan sin dinero, hasta tienen que dormir en un baño en el metro de una gran ciudad en Estados Unidos. Y se ve la escena donde él está bloqueando la puerta con los pies y el niño dormido, y tiene que hacerle toda una fantasía al chiquito para sacarlo de esa realidad tan terrible en la que él está. Bueno, yo ya ahora prefiero no ver esa película por lo que me genera, pero la verdad es que no podemos detenernos en la escena más difícil o en el capítulo más difícil de un libro, ¿verdad? Puede haber un momento en el que todo parece que está perdido, ¿verdad? Y el protagonista está herido, o los recursos se agotaron, o los amigos desaparecieron, o el enemigo parece haber ganado, pero algo dentro de nosotros sabe que esa escena no es necesariamente el final, ¿verdad? El problema es, hermanos y hermanas, que cuando se trata de nuestra vida, muchas veces hacemos exactamente eso. Tomamos el capítulo doloroso que estamos viviendo, la crisis, la temporada complicada, y lo convertimos en la conclusión de toda nuestra historia, ¿verdad? Tenemos un fracaso y pensamos: soy un fracasado, ¿verdad? Atravesamos una crisis y pensamos: mi vida será así siempre, ¿verdad? Nos sentimos agotados y concluimos: no tengo nada para ofrecer. ¿verdad? Una persona nos abandona y pensamos: todos me van a abandonar. No vemos resultados y decimos: esto no valió la pena. ¿Para qué hice esto? ¿Verdad? Pero un capítulo oscuro, quiero decirte, no necesariamente significa que la historia terminó. Y la historia que vamos a ver, el capítulo de la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, que vamos a ver, la vida de Elías, nos ayuda a comprender esta verdad. Y quiero darte un poquito de contexto antes de pasar al capítulo 19. En el versículo 18, si usted en su casa después quiere leer o repasar si ya ha pasado por esta historia,
el profeta Elías está en el monte Carmelo. Y Dios responde la oración del profeta y envía fuego del cielo. Y el pueblo, ¿verdad?, reconoce que el Señor es Dios. Y después de una larga sequía vuelve a llover. Y parece el momento cúspide del ministerio del profeta, ¿verdad? Él aniquila a cientos de profetas de Baal, les corta la cabeza, cae fuego sobre un altar, Dios demuestra su poder y parece que, ¿verdad?, el profeta está tocando el cielo con las manos al ver la demostración de poder de Dios sobre ese lugar. Algo increíble había pasado ahí. ¿Qué nivel de victoria había vivido el profeta? Pero cuando usted y yo nos vamos al capítulo 19 hay un cambio radical. Algo pasa que francamente no lo vemos venir. Y es que el hombre que estuvo delante de una nación ahora está huyendo de una mujer. El profeta que vio descender fuego ahora está sentado bajo un árbol. El hombre que oró para que Dios mostrara su poder ahora le pide a Dios que le quite la vida. Si cerráramos la Biblia en el versículo 4 del capítulo 19, pensaríamos que la historia de Elías terminó debajo de un enebro, de un arbusto. Pero Dios todavía no había terminado con él. Y de la misma manera en que Dios no había terminado con el profeta, yo quiero decirte en esta mañana que Dios no ha terminado contigo. ¿Están conmigo aquí? Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros. Y este es el mensaje para nosotros, que la historia no termina en el momento en que perdemos las fuerzas. La historia, como punto número 1 que quiero hablar en esta mañana, es que la historia no termina después de un colapso. Leamos Primera de Reyes, capítulo 19, los primeros 4 versos. Dice: y cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, y aún más si mañana a esta hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Versículo 3. Y al verse en peligro, Elías dice, huyó para ponerse a salvo. Se fue a Berseba, en la región de Judá, y ahí dejó a su criado. Versículo 4 dice, y se internó en el desierto, y después de caminar todo el día, se sentó a descansar debajo de un enebro. Dice, con deseos de morir, se exclamó, Señor, ya no puedo más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Cuántos han exclamado, Señor, ya no puedo más? ¿Cuántos dicen, ya no puedo más? Ya, hasta aquí llegué. Hasta aquí remé. Bueno, así estaba el profeta Elías, ¿verdad? Jezabel, que era una mujer terrible, malvada, nefasta, idólatra, recibió la noticia de lo que había sucedido en el capítulo 18, ¿verdad?, en el monte Carmelo, y manda un mensajero para amenazar a Elías, y le hizo saber que al día siguiente él iba a estar muerto. Entonces Elías, ¿qué fue lo que hizo? Él siente temor, huye a Berseba, ¿verdad?, deja ahí a su criado y se fue como el llanero solitario, solo por el desierto. Finalmente, dice la palabra, que se sentó en un enebro y pidió morir. Lo sorprendente, hermanos y hermanas, es que este colapso ocurrió después de una gran victoria. Permítame recapitular brevemente lo que Elías había visto momentos atrás. Número 1, la provisión sobrenatural de Dios, la multiplicación del alimento de una viuda, la resurrección de un niño, ver el fuego caer del cielo, el regreso de la lluvia y el reconocimiento público de que el Señor era Dios. Y aún así terminó agotado, asustado y deseando rendirse. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, a cada uno de nosotros? Nos enseña que el desánimo no siempre llega después de una derrota. El desánimo no siempre llega después de una derrota. Y yo quiero confesar algo.
Uno de los momentos en que yo personalmente me considero más vulnerable es cuando termino de aquí, cuando me voy para la casa. El nivel, y se lo he comentado a algunos hermanos, el nivel de adrenalina que uno siente o que yo siento porque tengo que, ¿verdad?, dirigir la alabanza y cantar y tocar y la prédica. Y una vez que pasa todo eso y yo le digo, bueno, hermanos, que Dios los bendiga, ayúdenos con las sillas, yo me empiezo a venir así, en picada. Porque toda esa fuerza, ¿verdad?, lo que tengo que compartir y entonces si yo no tengo cuidado, yo me puedo posicionar en un lugar muy peligroso. Y hay días donde salimos de aquí y, bueno, antes los domingos eran nuestro día de descanso. Y hay domingos donde yo me levantaba y yo decía, Dios, realmente usted me llamó a esto. ¿Serviré yo para esto? ¿Será que realmente, verdad? Entonces el desánimo, hermanos, y eso tal vez a usted le ha pasado también. El desánimo no siempre llega después de una derrota, ¿verdad? En ocasiones llega después de una victoria. Hay temporadas en las que funcionamos sostenidos por la urgencia, ¿verdad? Mientras enfrentamos la crisis, parece que tenemos fuerza, trabajamos, resolvemos, cuidamos, servimos, seguimos adelante. Eso es como cuando usted tiene un familiar enfermo, usted no tiene tiempo para detenerse, para parar, usted solo está en modo sobrevivencia, en modo cuidar, pero una vez que esa situación se resuelve, uno cae, se enferma, se resfría, le agarra gripe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo ya suelta. Recuerdo también, le doy otro ejemplo, cuando yo les he contado, ¿verdad?, el proceso que vivimos con mi mamá hace más de 10 años. Fue un proceso de 8 semanas de un cáncer terrible, ¿verdad? A mi mamá la abrieron, la revisaron y la cerraron y dijeron no hay nada que hacer. Y fueron 8 semanas exactas y mi mamá parte con Dios. Pero esas 8 semanas fueron tan intensas, tan fuertes, ¿verdad? Todo ese está en modo uno ver qué hace, qué resuelve, cómo apoya, aceptando la situación, ver, ¿verdad?, qué sucede. Y en el momento que mi mamá parte con el Señor, a las 2 semanas, hermanos, yo terminé en la clínica. Ya el cuerpo ya soltó, reventó, ¿verdad? Eso nos pasa a todos los seres humanos en algún momento. Y así había terminado el profeta, terminó agotado, terminó asustado y terminó deseando rendirse. Pero cuando la situación termina, hermanos, ¿verdad? Podemos estar en modo sobrevivencia, pero una vez que la situación termina, el cuerpo y el alma nos pasan la factura. Elías esperaba que todo cambiara, ¿verdad? Después de que Dios hace ese milagro sobrenatural en el monte Carmelo, cuando cae fuego del cielo, probablemente Elías esperaba una transformación nacional. Quizás pensó que el rey Acab iba a arrepentirse, quizás pensó que Jezabel perdería su influencia e Israel regresaría completamente a Dios. Sin embargo, al día siguiente recibe una amenaza. Entonces no era solamente temor lo que él sentía, también había decepción. Elías pudo haber pensado, claro, después de lo que ocurrió, aquí cayó fuego, todo, ¿cómo es posible que todo continúe igual? Y eso también, hermanos, puede desanimarnos. Oramos, pero la persona por la cual oramos no cambia. Servimos, pero no vemos los resultados esperados. Obedecemos, pero el camino sigue siendo difícil. Hacemos lo correcto, pero en vez de ver que el camino se allana, más bien sentimos que hay oposición. Y entonces nos preguntamos, yo no sé usted, yo me he preguntado, ¿y para qué diantres sirve entonces todo lo que estoy haciendo? Estoy buscando a Dios, estoy procurando hacer las cosas bien delante de Dios, caminar en la justicia de Dios, pero sigo encontrando oposición, sigo encontrando dificultad. Quiero decirte, hermanos, que algunas veces el desánimo no aparece porque Dios no hizo nada, sino porque no hizo todo lo que nosotros esperábamos. Elías había visto el poder de Dios, pero la realidad no había cambiado la manera. Todo lo que él vio de Dios había sido algo espectacular, una manifestación de Dios, del poder de Dios, pero no había cambiado de la manera en que Elías imaginaba. Sin embargo,
el agotamiento de Elías no borró la fidelidad que Dios había mostrado anteriormente. Su momento de debilidad no anuló lo que Dios había hecho por medio de Elías. Y esto aplica para cada uno de nosotros, hermanos. Tal vez hoy usted está viviendo una temporada difícil, tal vez usted está viviendo un capítulo terrible, ¿verdad? Tal vez usted había avanzado, pero volviste atrás en ciertas cosas, en ciertas costumbres. Habías recuperado la esperanza, pero recibiste una mala noticia. Habías visto una respuesta, pero surge una nueva oposición. Quizás habías servido con entusiasmo, pero ahora te sientes agotado, agotada. No interpretes el momento que hoy estás viviendo como el final. Un día de debilidad, escucha esto, recuerda lo que te voy a decir. Un día de debilidad no borra una vida de fidelidad a Dios. La historia no termina porque tuviste un colapso. La historia no termina porque lloraste. Tu historia no termina porque sentiste miedo, porque reconociste que ya no podías continuar de la misma manera. Dios no ha terminado contigo. Número 2. No interpretes toda tu historia desde el capítulo más oscuro. Elías caminó solo por el desierto y se sentó debajo de un enebro, y allí expresó que ya había tenido suficiente. Su agotamiento comenzó a distorsionar la manera en que él contemplaba su vida, ¿verdad? Y una amenaza ocupó todo el horizonte. Elías había visto innumerables demostraciones de la fidelidad de Dios. Sin embargo, ese momento, la voz de esta mujer Jezabel parecía ser más fuerte que todos sus recuerdos. Una amenaza logró ocupar toda su perspectiva. Y eso es lo que pasa con usted y conmigo, hermanos. Un problema a veces nos bloquea toda la vista y no vemos más allá y no recordamos la fidelidad de Dios. Puchica, si Dios fue fiel conmigo en el pasado, Dios va a ser fiel conmigo hoy y va a ser fiel conmigo mañana. Si Dios suplió en el pasado, Dios va a suplir para hoy y Dios va a suplir para mañana. ¿Están conmigo? Pero a veces nos nublamos y una amenaza puede ocupar todo el horizonte y no vemos más allá. Y eso puede sucedernos. Una noticia negativa puede hacernos olvidar los años del cuidado de Dios. Una crítica puede pesar más que las palabras de ánimo que hemos recibido. Un fracaso puede hacer que interpretemos toda nuestra vida como un gran fracaso. Pero hermanos, la fidelidad de Dios no había desaparecido de la vida del profeta Elías. Elías se había perdido momentáneamente la capacidad de verla. Y hoy necesitamos decirle: Señor, abre nuestros ojos para ver tu fidelidad. Señor, perdóname si lo único que veo es negatividad, si lo único que veo es esa situación que me tiene bloqueado, que me tiene, Señor, que no puedo ver más allá, pero abre mis ojos para recordar la bondad tuya, Señor. Entonces, hermanos, número 1, Elías permitió que una amenaza ocupara todo su horizonte. Vean qué tremendo. Elías había decapitado cientos de profetas. Y ahora una mujer, una doña, le había mandado a decir que lo iba a matar. Y se fue a correr. Se fue a esconder. Vea qué fácil puede uno perder la perspectiva del poder de Dios en la vida de uno. Y qué frágiles somos. Y cómo el cansancio físico y emocional puede jugarnos una mala pasada. Lo segundo que Elías hizo es que él se aisló. Dice la palabra que él dejó a su criado en Berseba y luego continuó solo. Y eso es algo que el desánimo hace. Y usted y yo tenemos que tener cuidado con eso. Cuando uno se desanima, hermano, uno lo que hace es jalar. Hacemos la de los perros cuando se quieren morir, que van y se pierden. No podemos permitir, hermanos, que el desánimo nos gane. Y el desánimo generalmente intenta separarnos de las personas. Y empiezan estas mentiras, y yo creo que el enemigo nos ve vulnerables en ese momento. Empieza a traer mentiras a nuestra mente, cosas como: a usted nadie lo va a comprender. No moleste a nadie, no moleste al pastor, no moleste al hermano, no moleste a la hermana. Están muy ocupados.
Otra mentira es: resuelva eso por su cuenta. Y otra de las grandes mentiras, entre muchas, es: aléjese hasta que usted se sienta bien. Aléjese y vuelva cuando usted se sienta bien. Yo siempre he pensado, hermanos, que esto es como cuando uno quiere hacer una carnita asada y pone los carbones y enciende esos carbones. ¿Qué pasa cuando usted agarra un carbón que está atizado, encendido, y se lo lleva aparte y lo pone por ahí? ¿Qué pasa? Se apaga. Eso es lo que pasa con los cristianos y las cristianas que dejan de ser consistentes en pertenecer al cuerpo de Cristo. Yo se los he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Usted y yo vivimos en tiempos donde no podemos darnos el lujo de separarnos del cuerpo de Cristo. No venimos aquí a la iglesia a vernos la nuca. Aquí no venimos a cantar 2 canciones alegres y 2 tristes. No, hermanos, esto es una comunidad. Y aquí tenemos que apoyarnos los unos a los otros. No matarnos, no acribillarnos, no juzgarnos, no chismorrear. Es levantarnos, es restaurarnos. Es formarnos los unos a los otros en el amor de Dios. ¿Para qué? Para ser y irnos pareciendo más ¿a quién? A Cristo Jesús, hasta que Él sea formado en ti y en mí. Pero el desánimo me dice: no, yo mejor no vuelvo. No, yo no soy parte. Es que tengo tanto desmadre en mi vida, y volvemos a la mentira sistemática que el diablo nos quiere meter. Usted es tan malo que usted no merece estar ahí. ¿Quién merece estar aquí? ¿Quién de nosotros merece estar aquí? Ninguno. ¿Quién nos hace merecedores para estar acá? ¿Hay algún mérito en usted y en mí? ¿De quién es todo el mérito? Es por la fe en el Hijo de Dios. Y hoy somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermanos, si usted ha estado ahí en su mente cavilando, si usted ve a alguien en la comunidad que antes, ¿verdad?, se congregaba, que estaba foforón y ahora no anda en nada, dígale: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con vos? Porque un carbón que lo sacan de la hoguera está destinado ¿a qué? A enfriarse. Y el desánimo hace eso en nosotros, hermanos. El aislamiento permite que los pensamientos hablen sin ser confrontados. Escuche esto: el aislamiento hace que los pensamientos, que el mundo, que el enemigo, ¿verdad? Usted no sirve para nada, usted es un cochinada de hombre, cochinada de mujer, ¿verdad? Y el enemigo empieza todos los días a bombardear. Y es una guerra, hermanos, que estamos luchando todos los días en nuestra cabeza. Pero cuando uno está pegado al cuerpo, cuando uno está en la palabra de Dios, todos esos pensamientos tienen que ser confrontados con la verdad de Warner. No con la verdad de Warner, con la verdad de ¿qué? Del evangelio, de la palabra de Dios. Y esos pensamientos tienen que ir cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Pero cuando yo me aíslo, esos pensamientos hablan sin ser confrontados. Cuando nadie puede acercarse, nadie puede ayudarnos a recordar aquello que hemos olvidado. Lo tercero que Elías hizo fue compararse. ¿Verdad? Dice que él fue y se metió debajo de un enebro, ¿verdad? Y Elías reconoció que no era mejor. Él dice: Señor, yo no soy mejor que mis antepasados, ¿verdad? Y detrás de esa expresión hay una sensación de fracaso. Posiblemente lo que él estaba diciendo es: no logré cambiar a Israel, no pude lograr aquello que mis antepasados tampoco lograron. Elías estaba evaluando su vida desde el peor momento de su agotamiento. No evalúe su vida cuando usted está hecho leña. No te evalúes en tu momento más bajo. Y somos a veces duros con nosotros. Y yo no digo que no hay que ser autocrítico. Claro que hay que ser autocrítico y ver en lo que estamos fallando. Eso es importante. Pero el cansancio, yo quiero recordarte, es una experiencia real, pero no es siempre un intérprete confiable. Nuestros sentimientos son reales y tenemos que validarlos y reconocerlos. Sin embargo,
no todas las conclusiones que surgen de ellos son verdaderos. Repito eso, sus sentimientos y mis sentimientos son reales. Y tenemos que reconocerlos. Cuando usted se siente frustrado, frustrada, enojado, enojada, triste, desanimado, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? Y se lo dije el miércoles de búsqueda, que estuvimos aquí adorando y buscando al Señor. Hay gente que vive un cristianismo falso, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está? Bendecido, prosperado en victoria. Mentira. Se lo está llevando la trampa. Y por andar aparentando algo que no es, no recibe ayuda, no hay forma de ayudarle a esa persona. No hay problema, hermanos, con desanimarnos, no hay problema con pasar por un bache, no hay problemas. Dios no se enoja, Dios no se asusta, Dios no te descalifica ni me descalifica a mí, porque aún en mi desánimo, aún en mi fracaso, Dios sigue glorificándose. Lo que quiero decirte es que hay conclusiones que vienen de nuestros sentimientos que no siempre son verdaderos. Usted puede sentirse a veces, usted puede sentir que está solo y en realidad no está solo. Lo que pasa es que no se ha abierto a la comunidad cristiana. Usted puede sentir que todo terminó cuando Dios sigue trabajando. Lo que pasa es que no podemos ver lo que Dios está haciendo. Podemos sentir que fracasamos cuando simplemente lo que estamos es agotados. Podemos sentir que Dios se alejó de nosotros cuando Dios está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿estoy interpretando toda mi vida desde la fidelidad de Dios o únicamente desde cómo me siento hoy yo? Usted está interpretando toda su vida desde la mano de Dios sobre ti o solo como hoy te sientes. Quiero decirte, no tomemos decisiones permanentes basándonos solamente en emociones que estamos experimentando durante una temporada. Ese es el peor momento para tomar decisiones importantes. No tome decisiones importantes cuando usted está en crisis. Después uno dice, ¿qué hice? Hay gente que hipoteca la casa, vende el carro, regala a la suegra. Mentira. No conviertas tu peor momento en el narrador de tu historia. El dolor puede escribir el capítulo presente, pero no conoce el final que Dios está preparando para ti. Número 3, debajo del enebro, Dios todavía está obrando. Vean lo que dice el versículo 5 al 8. Dice, y se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Está hablando el profeta Elías. Más tarde, un ángel vino y lo despertó y le dijo, levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio de cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija de agua. Y comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo despertó y le dijo, levántate y come porque todavía tienes un largo camino por recorrer. Versículo 9, y Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas. Y y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Y buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Y entonces el Señor le dijo, sal de tu cueva y espérame en el monte delante de ti. Hermanos, cuando uno ve estos pasajes, yo veo que Dios no comenzó diciéndole, y Elías, ¿dónde está tu fe? Y Elías, ¿qué pasó? ¿Cómo puedes tener miedo después de todo lo que viste? Ya, levántate y ya deje de sentirse así, ¿no? Yo no encuentro un Dios así, encuentro un Dios compasivo. Un Dios que le permitió dormir, un Dios que le dio alimento, un Dios que lo tocó y que reconoció que el camino era demasiado para él. Escucha esto, antes de darle nuevas instrucciones, Dios atendió el agotamiento.
Vea, lo que le voy a decir suena muy básico, pero es real. Hay gente, hay temas, y vivimos en una sociedad donde yo creo que tal vez ahora hay más anuencia el tema, por ejemplo, de la depresión, de la ansiedad, y sobre todo después del tema del COVID y el hacinamiento, se dispararon los índices de gente ansiosa, de gente deprimida, de gente con situaciones, y los psicólogos, yo quiero contarle que eso fue un plus para los psicólogos. Hay gente que anda todavía tratando de descifrar la vida porque quedaron fregados. Y hay ciertas cosas básicas que este pasaje nos revela, ¿verdad? Dios no lo azotó, Dios no le dijo, cochinada de hombre, todo lo que te he enseñado. No. Elías, ¿qué hizo? Durmió y comió. Durmió y comió. Elías estaba experimentando no solo una crisis espiritual, si se le puede llamar así, era un tema emocional y un tema físico. Él estaba agotado. Cuando usted y yo estamos, yo no sé usted, pero yo con hambre no pienso bien. Yo cuando tengo mucha hambre no estoy claro. No tengo el mejor de los humores. Cuando no duermo bien, hermanos, yo no me desempeño bien. Usted se desempeña bien. Alguien mal dormido no piensa claro. No toma buenas decisiones, no ve todo el panorama. Yo trabajé para una empresa por 8 años. Y recuerdo que empecé a cometer el error de no tomar la hora de almuerzo y salir al lugar de comida. Había una zona verde y salir y por unos 45 minutos, media hora, que me pegara el aire fresco, que me pegara un poquito de viento, un poquito de sol, hermanos. Yo me empecé a deprimir porque yo comía en el cubículo, ahí mismo donde estaba la computadora, ahí comía yo, y eso me empezó a impactar, ¿verdad? Cuando usted no hace pausas en su vida, pausas significativas para descansar. No todo es iglesia, no todo es servicio, no todo es trabajo. Tenemos que ser buenos administradores del tiempo que Dios nos da. A veces, y esto se lo hablo a los hombres y a las mujeres, pero voy a hablarle primero a los hombres esto. A veces uno llega a trabajar todo el día y uno llega hecho leña, y usted a su esposa y a sus hijos le da lo que a usted le sobra de sus fuerzas. Y usted ya no tiene fuerzas para escuchar a su esposa. Usted ya gastó todas las palabras que usted tenía que decir y a su esposa todavía le quedan 10,000 por hablar, imagínese. Vi sufrimiento en algunos hombres. Y uno ya anda bloqueado, ya colapsó. Porque no reservamos fuerzas para cuando volvemos a casa. Y a las mujeres también lo mismo. Y tenemos, hermanos, que reposar en Dios. Reposar en Dios y encontrar esos espacios de descanso. Descanso para el alma, descanso para el corazón. Obviamente, hermanos, encontramos esto en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Eso usted no lo puede sustituir con nada, pero hay otras cosas prácticas, como le hablé. Duerma bien, coma bien, reciba solcito, un poquito de sol, vitamina D, eso es necesario. Hay estudios que confirman eso. Vea, hay gente a la que, ¿verdad?, vienen, pastor, ore por mí porque tengo esto. Claro, yo con mucho amor, con mucho gusto, yo creo en el poder de Dios y en el poder de la oración y lo que la oración hace. Pero tal vez usted lo que necesita no es tanto que le oren. Empiece a comer bien, duerma bien y vaya, camine. Y va a ver cómo la perspectiva de la vida le va a cambiar. Hay personas que usted lo que necesita es cortar ciertas relaciones tóxicas que le llenan la mente de cosas que no le edifican y te drenan. ¿Están aquí conmigo? Okay. Entonces, hermanos, Dios está interesado en ti y en mí de una forma integral. Y Elías estaba, ¿verdad?, en esta situación, pero Dios quería hacer algo con él.
Aquí lo hermoso, hermanos, es que Dios conocía cuáles eran los límites de Elías y Dios sabe cuáles son tus límites y los míos. La expresión, este camino es demasiado largo para ti, es profundamente pastoral, ¿verdad? Dios no le dijo a Elías, Elías, tú deberías poder con todo. Él le dijo, este camino es demasiado largo para ti. Dios reconoce nuestras limitaciones. Él sabe que somos seres humanos. Aquí no hay robots, ¿verdad? Aquí no hay Terminators, aquí no hay Robocops, ¿verdad? Somos seres humanos de carne y hueso. Nuestro cuerpo se cansa, nuestra mente se satura, nuestras emociones pueden llegar al límite. Y esto no significa, hermanos, que todos los problemas espirituales se resuelven, como les dije, durmiendo o comiendo. Significa que somos seres integrales y que el estado de nuestro cuerpo puede afectar tus emociones y mis emociones y nuestra vida espiritual. Hermanos, hay personas que no necesitan más presión, lo que necesitan es descansar. Y a mí me preocupa por eso el tema de tomar buenas decisiones. Hay gente que se mete en cada bronca de gratis, innecesarias. Si usted sabe ¿verdad? Hay amistades, hay negocios, hay situaciones en las que usted tiene que alejarse porque eso le va a producir a usted un mal, no abra la puerta. No abra la puerta. Dios no te ama solamente cuando eres fuerte. También se acerca cuando ya no puedes continuar. Dios no se impacientó con el proceso del profeta Elías. El ángel regresó una segunda vez y Elías comió, pero todavía necesitaba dormir y despertó, pero todavía necesitaba volver a comer. Algunas restauraciones, hermanos, requieren tiempo. Hay gente que quiere ser sanos ya del alma. Y nunca se me va a olvidar el ejemplo que le dieron a mi esposa. ¿Cuántos se han quemado aquí? Se han quemado, ¿verdad? ¿Se acuerdan del anuncio que dice, hay quemaduras que duelen para toda la vida, ¿verdad? Del hospital de niños. De verdad que sí. Hay quemaduras que son superficiales. Que rapidito usted se pone una cremita, se pone crema de rosas, que todo lo cura, ¿verdad? Y todo bien. Pero hay quemaduras que son profundas, que toman tiempo, que toman cuidado. Hermanos, hay heridas del alma que no se sanan con una oración. A veces necesitan un proceso de consejería, de seguimiento. Hay traumas. Bueno, la hermana Aide, que trabaja tanto, ¿verdad? Con tantas cosas, tantas situaciones, no es nada más poner manos y orar por alguien. Y Dios puede hacerlo, pero normalmente no, es un acompañamiento, es un proceso. Yo quiero decirte que Dios no se impacienta con vos ni conmigo. Muchachos, Dios no se impacienta con ustedes. Dios sigue extendiendo todos los días gracia y fidelidad para ustedes. Iglesia, Dios sigue impartiendo gracia y fidelidad para nosotros, para cada uno. Entonces, ¿qué? ¿Eso es una excusa? Entonces, pastor, entonces yo puedo seguir yo no siento que sigan lo mismo, en la misma majadería. Yo no estoy, ¿verdad?, generando aquí una doctrina del alcahueteo. No. Hay que caminar y hay que avanzar. Pero hay cosas que cuestan. Yo sé que hay cosas que cuestan. Hay situaciones que toman tiempo. Quizás hoy tengas que reconocer que estás agotado, que necesitas descansar, que necesitas hablar con alguien. Tal vez usted lleva aquí un asunto y usted no lo ha podido sacar. Aquí en esta comunidad cristiana hay personas que te pueden ayudar. Necesito dejar de fingir que puedo con todo. Necesito establecer límites saludables. Tal vez su bronca es que usted no sabe decir que no. No sabe decirle que no a sus hijos, no sabe decirle que no a sus papás, no sabe decirle que no a su jefe. Necesito recibir ayuda. Tal vez lo que necesitas reconocer es que debes permitir que otros cuiden de ti. Recibir cuidado, hermanos, no es una señal de poca fe. Escucha esto, la autosuficiencia no es madurez espiritual. Escucha esto, la autosuficiencia no es madurez espiritual. ¿Sabe qué es la autosuficiencia? Orgullo, porque en el cuerpo de Cristo todos nos necesitamos. ¿Escuchó eso? Todos nos necesitamos, por eso somos un cuerpo. Dios pudo enviarle un sermón a Elías, pero ¿sabe qué le dio primero? Le dio pan y le dio agua. Antes de pedirle que regresara al camino, le dio lo necesario para levantarse.
La historia no termina debajo del enebro, porque Dios también llega a los lugares donde pensamos rendirnos. Y lo último que quiero decirte en esta tarde es que mañana todavía, la cueva no es el final de la historia. Versículo 9 al 14 dice: buscó una cueva donde pasar la noche, y allí el Señor le dijo: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías le respondió: es muy grande mi amor por ti, Dios de los ejércitos, Señor. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Y Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas, pero el Señor no estaba en el huracán. Y tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y luego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo percibió, se cubrió su rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, y me andan buscando para quitarme la vida. Iglesia, fortalecido por el alimento, Elías caminó hasta Oreb, el monte de Dios, y allí entró en una cueva, ¿verdad? Entonces Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Y Elías empieza a decir: Señor, yo te amo, pero me quieren matar, solo quedo yo, ya mataron al resto de tus profetas. Dios le permitió a Elías expresar su dolor. Hay gente aquí que no puede ni siquiera expresarle su dolor a Dios porque sienten que están pecando. Yo quiero decirte que le puedes expresar tu dolor a Dios, tu desgaste, tu apatía, tu desgano. Yo creo que esa es la manera más terapéutica para empezar nuestra relación con Dios. Es como que creemos que Dios se va a enojar con nosotros porque le decimos: Dios, de mi fe está claudicando, Dios, no sé, tengo dudas, me está llevando el patas, ayúdeme. Y Dios le permite a Elías expresar ese dolor. Incluso le hace nuevamente la pregunta, y Elías le repite prácticamente lo mismo, le dice exactamente lo mismo, el mismo discurso. Elías se lo vuelve a dar a Dios. Y Dios no le dijo: suave, Elías, un toque, ya usted me contó eso, ya no hueve. No. Yo quiero decirte algo: Dios escucha nuestra versión de la historia. Quiero recordarte que puedes hablar con Dios acerca de tu frustración, tu decepción, tu miedo, tu soledad, tu sensación de fracaso, tu cansancio, aquello que no comprendemos. La oración no consiste en esconder nuestras emociones, consiste en llevarlas sinceramente delante de Dios. Los salmos están llenos de preguntas, lamentos, expresiones honestas. Dios no se siente amenazado por tu sinceridad y mi sinceridad. Sin embargo, aunque Dios escucha a la versión de Elías, no permite que la versión de Elías se convierta en la única versión. Elías dijo, ¿verdad? Yo me he quedado solo, me quedé sin nadie, ya mataron a todos tus profetas, mataron a toda la gente que te buscaba. Más adelante Dios le iba a revelar a Elías que todavía habían 7,000 personas en Israel que permanecían fieles a Dios. El sentimiento de soledad de Elías era real, no era un invento que él tenía, pero su conclusión estaba incompleta. Y eso es lo que pasa con usted y conmigo, hermanos. Vea, usted y yo a veces solo vemos una parte de la película. Solo tenemos la capacidad de ver este capítulo negro de nuestra vida, pero Dios no nos permite ver toda la historia. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en medio de toda tu historia y toda mi historia, la mano fiel y misericordiosa de Dios nunca se va a apartar, ni de ti ni de mí. Amén. Elías decía: Dios, solo quedo yo. Y Dios decía: no, solo un toque, Elías, es que usted no ha visto el resto de la película. Quedan 7,000 todavía que me son fieles. Dios escucha lo que sientes, pero también corrige lo que el dolor nos hace creer. Dios escucha lo que sientes, pero Él corrige lo que el dolor
nos hace creer. El dolor decía, ¿verdad? Está solo. Dios le dijo a Elías, todavía quedan 7,000. El dolor le decía a Elías, ya todo se acabó, ya todo terminó. Dios le dice a Elías, regresa por el camino. El dolor le decía a Elías, tu ministerio fracasó. Dios decía, todavía hay personas que debes preparar. El dolor le decía a Elías, ya no puedes hacer nada. Dios decía, tengo una asignación para ti. Dios no ha terminado contigo y Dios no ha terminado conmigo. Amén. Pongámonos de pie en esta hora.